Gracia y paz a vosotros. Sean todos bienvenidos al servicio que brindan los cristianos cada primer día de la semana. Y es un día con gran significancia teológica. No nos reunimos porque nos sobró el tiempo, sino que nos reunimos con propósito, ¿cierto? Tomen asiento, vamos a empezar a hacer una introducción y después vamos a leer la materia prima bíblica en la cual se ha de basar el sermón. Nosotros como chilenos, yo creo que recordamos a Pancho Puelma. ¿Les suena? Bueno, justamente lo que está cantando ahí la hermana decía así una de sus canciones más famosas. Será un ingeniero, dice el abuelo. Un gran arquitecto sería perfecto. Analice la letra porque vamos a hablar de eso. Y si es un artista, oh, qué horror, un bohemio. Mejor una niña que cumpla mis sueños, que siga la huella de Jesús Nazareno. No mejor empresario será millonario, un doctor famoso, un físico loco. Mire el contraste ahora. Y yo solo quiero aprender a respirar. A ver, cada vez que viene un bebé en camino, eso revoluciona no solamente a los padres, al padre y a la madre, sino que revoluciona al potencial abuelo, la potencial abuela, al contexto, a los hermanos, a los tíos. Eso crea expectativa, produce cambios hermosos en la familia, ¿cierto? Entonces, lo que dice esta canción básicamente es eso, es que cuando viene un bebé en camino, varios empiezan a desear cosas. En este caso, los abuelos querían ser arquitecto. Se imaginaba su nieto de arquitecto. Hoy diríamos, será pastor. Lo llamará Dios de pastor, ya, etcétera. Hay una lista de deseos. Pero ¿qué es lo que producen estos deseos? Están imputando identidad. Identidad al que viene, ¿cierto? Arquitecto, pastor, científico, matemático, profesor de inglés. ¿Entiendes? Están imputando identidad a través del deseo. Pero la última oración dice, y yo solo quiero aprender a respirar. O sea, lo que está diciendo aquí la última letra es, antes de imputarme identidades, déjenme nacer. O sea, déjenme existir. O sea, pero ¿qué es lo que significa esto? Si le hacemos un tratamiento filosófico, es que la última oración está diciendo, primero quiero existir, después la esencia. Lo que veíamos en la ocasión pasada, lo que decía el existencialismo, que la existencia precede a la esencia. Ese es el axioma fundamental del existencialismo y nosotros no creemos eso como cristianos. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire, ahí Dios ya le está regalando identidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó. O sea, después viene la existencia. Primero lo que va a ser, lo que es. Primero misión, en este caso el mandato cultural. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, lo correcto bíblicamente hablando es que la esencia precede a la existencia. O sea, en términos prácticos, el padre, por ejemplo, que debe decirle al hijo, debes estudiar, debes prepararte,
no para ser alguien, sino lo correcto es decir, debes prepararte, debes estudiar, porque tú ya eres alguien. Porque si Dios te creó, ya eres alguien. ¿Me está siguiendo entonces? La esencia precede a la existencia. Pero esta cuestión tiene que ver con la identidad, si vamos a seguir la misma línea de pensamiento del sermón anterior, porque estamos en el mismo bloque epistolar. Ya comenzamos a la luz de Romanos con la cuestión de la santificación. O sea que nosotros, en cuanto a la santificación progresiva no debe ser un conjunto de actividades autónomas del creyente, sino que la santificación progresiva debe basarse en la verdad de lo que ya somos en Cristo. Y principalmente aquí entra la cuestión de la resurrección, que la última alabanza fue como espectacular porque me dio la introducción al sermón. El creyente se santifica en el poder de la tumba vacía. O sea, ese poder que se vivió en la tumba vacía, en ese poder el creyente se santifica. Y ese poder es tan grande que es mayor que el poder de la carne que aún habita en nosotros. O sea, para que podamos nosotros tener éxito en la santificación progresiva, debe haber un poder superior a cualquier otro poder, pero no un poder en el sentido de una energía como la fuerza te acompañe, Luke. No en ese sentido, sino un poder, hay una persona que tiene poder. Entonces, nos santificamos en el poder de Dios. De otra manera, no tendríamos oportunidad de nada. Es por eso que si tú te santificas o buscas santificarte fuera de Él, identificarte en Cristo, aun cuando te estés santificando, entre comillas, estás simplemente trayendo un conjunto de obras humanas que no sirven para nada. Lamentablemente muchos creyentes se están santificando en lo que hacen. Alguien dirá entonces, ¿para qué me consagro? Por ejemplo. Entonces, hermanos, también quiero, vayamos a 1 Corintios, solamente lo voy a leer, todavía estoy en la introducción. 1 Corintios 15, de 3 a 4. Con el tiempo, quizá usted ya ha adquirido esta conciencia, quizás no, pero si no es así, con el tiempo va a adquirir esta conciencia de la importancia de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo muy importante, porque es el único capítulo donde de manera objetiva se nos habla de los elementos principales del Evangelio. Más allá de un desarrollo teológico, aquí estamos hablando de una verdad exegética, cuando dice 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Hay una tradición apostólica ahí. Pablo recibió una verdad que ya venía caminando. Lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué es lo que recibió Pablo? Punto 1, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, eso usted no lo puede transar nunca. Primer punto del Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo punto, obviamente le añade ahí conforme a las Escrituras. Otro punto, y fue sepultado. Murió en la cruz, obviamente, pero después fue sepultado. Segundo elemento, Cristo murió en la cruz. Segundo elemento, Cristo fue sepultado. Y tercer elemento, y que resucitó al tercer día. El tercer elemento del Evangelio, conforme a las Escrituras. Entonces aquí hay tres elementos sine qua non. Cuando uso el tecnicismo sine qua non, estoy diciendo fundamental, esencial. A eso me refiero. Puede faltar cualquier cosa menos eso. Estos son los tres elementos, no de un razonamiento teológico que puede ser muy válido, sino simplemente al leerlo está ahí.
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Crees esto? Si tú crees esto, eres salvo. Así de fácil y así de difícil. Es tan fácil y tan difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil? Porque debes creer y nada más. ¿Por qué es tan difícil? Porque la fe es un don de Dios. Y es Él quien la da a quien quiere, de acuerdo a sus elegidos en la eternidad. Entonces, alguien dijo, de hecho, cuando yo abracé el Evangelio de la Gracia Gratuita, uno de mis antiguos amigos, o sea, sigue siendo amigo, pero con los que me juntaba más, me dijo, así que le bajaste el costo al Evangelio. Y yo le dije, le subí el costo. Al contrario, porque ni la mejor obra del hombre puede lograrlo. O sea, se lo subí tanto que es imposible que el hombre pueda conseguirlo. Así que la acusación de que se hace fácil el Evangelio no es correcta. Lo correcto es que se hace imposible para el hombre. Es por eso que solamente Dios puede regalar la fe salvadora. O sea, humanamente es imposible. Pero estos son los tres elementos fundamentales del Evangelio que deben estar en la boca de todo verdadero evangelista. De ahí si es carismático, no es tan carismático, eso simplemente es una cuestión de personalidad. Pero esos tres elementos no pueden faltar. Bien, entonces ahora les quiero invitar que vayamos a Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 11, y vamos a dar lectura. Si gusta se pone de pie. Ya lo leyó el pastor, pero vamos a leerlo de nuevo. Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 11. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Se abre comillas, dice así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento. He titulado este sermón Muerte, Identidad y Vida en Cristo. Muerte, identidad y vida en Cristo. Vamos a ver tres cosas. En estos versículos vamos a ver tres verdades fundamentales. Primera verdad, el creyente debe identificarse con la crucifixión. Primer punto. Eso lo vamos a ver en el versículo 6 y 7. El creyente, todo verdadero creyente, debe identificarse con la crucifixión de Cristo. Segunda verdad, versículos 8 y 9. Todo creyente debe identificarse con la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo. Tenemos crucifixión y resurrección. Y tercer punto importante, todo creyente verdadero debe identificarse con la vida de Cristo. Con la vida del Cristo resucitado. Ojo, con la vida del Cristo resucitado. O sea, nosotros vemos, cuando vemos la estructura del libro romano, nosotros ya estamos en el contexto de la santificación progresiva, ya que Pablo trata de este tema desde el capítulo 6, 7 y 8.
capítulos 6, 7 y 8, estamos en el contexto de la santificación progresiva del creyente. Ya hemos hablado de la justificación, hemos hablado del pecado, del inicio de la carta, etc. Fue escrita en el 57 después de Cristo, al final del contexto del tercer viaje misionero de Pablo. Desde Corinto, Pablo envió esta carta a Roma como una degustación, ¿ya? Él pensaba después viajar para allá, así que esta maravillosa carta es solo una degustación. Imagínense cómo fue cuando llegó. Entonces, hermanos, tenemos estos 3 puntos que podemos resumirlo en 3 palabras: crucifixión, resurrección y vida. Crucifixión, resurrección y vida. Y es curioso porque, en realidad no curioso, sino que tiene sentido de que los creyentes en la Biblia se reunían el primer día de la semana, que para nosotros sería el domingo, ¿ya? Pero para ellos era el primer día de la semana, y se reunían para celebrar la resurrección de Jesucristo. Ahí estaba que la reunión de ellos no era simplemente una junta de vecinos, no. La reunión de los primeros cristianos tenía un significado en cuanto al evangelio. Todo el quehacer cristiano gira en torno al evangelio. En este caso celebraban la resurrección. En este caso se juntaban y practicaban comunión en el contexto del servicio, pero la verdad que atravesaba todos los corazones que Cristo había resucitado, y era también el testimonio que se daba hacia el mundo pagano, que estos que se reúnen ahí adoran a un tal Cristo que dicen que resucitó. Un Cristo que resucitó de tal manera que en Hechos capítulo 11, versículo 26, en Antioquía se llamó a estos discípulos cristianos por primera vez. Eso dice Hechos 11, 26. En Hechos 11, 26 se registra que por primera vez ahí se llamó cristiano. Es posible que este haya sido inicialmente un título o un nombre que tenía una connotación peyorativa, porque, mira, esos hablan tanto de un tal Cristo, los cristianos, ¿me entiendes? Es posible que haya tenido un sentido negativo o como una burla o como un sobrenombre. Es posible, pero qué glorioso sobrenombre. Si es que fue así, qué glorioso sobrenombre. Sabemos que a los primeros cristianos se les llamó de muchas maneras: los del camino, los santos, los cristianos, etcétera, etcétera. Pero el nombre que trascendió a la historia, cristiano. Ese es el nombre que por la providencia de Dios trascendió a través de la historia. Aquí hay que entender 3 términos que vamos a verlo más en la aplicación, pero los lanzo como un spoiler. 1, Cristo. 2, cristianos. Y 3, cristianismo. Términos emparentados, pero distintos, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto. Hermano, en cuanto a la santificación del creyente, hay 3 dimensiones de la santificación a nivel teológico. Todavía no me meto en el texto. A nivel teológico que tenemos que recordar. Nosotros fuimos santificados en la eternidad, ¿sabía usted? Porque la palabra santificación significa separación. Separar algo para un propósito. Este sentido de la santificación se conecta con la doctrina de la elección soberana. Nosotros en la eternidad, Dios en su soberanía eligió en Cristo a un determinado grupo de personas para ser salvos. Entonces ahí hay una separación, una santidad en ese sentido. Ese es el primer concepto de santidad que se enlaza con la elección, doctrina de la elección. Después, cuando el Señor nos llama, nos salva y somos bautizados en Cristo, somos puestos en Cristo, ahí somos santificados por posición. Somos santificados posicionalmente por el hecho de estar en Cristo. Esa verdad está completa. A eso no se le añade nada.
Eso está completo, es perfecto. Por el hecho de estar en Cristo, el Padre, cuando ve a su iglesia, ve a Cristo. Ve a Cristo. Esa santidad es perfecta porque es la santidad de Cristo. Y el hecho de estar en Cristo es nuestra santificación posicional por gracia. Posteriormente, el cristiano empieza a peregrinar en la tierra, empieza a peregrinar y debe santificarse. Esto se le llama santificación progresiva. Pero esa santificación progresiva no debe ser autónoma de la santificación posicional. Porque si es autónoma de la santificación posicional, estoy cayendo en legalismo, en cumplir obra, en simplemente un moralismo cultural, etcétera, etcétera. No, la santificación progresiva debe honrar en el día a día, no añadir, sino honrar lo que ya está completo, que es la santificación posicional. Entonces nosotros nos santificamos para parecernos más a Cristo. La imagen está siendo restaurada, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Y eso tiene que ir en el ideal, debe ir creciendo, en crecimiento. A veces va arriba abajo, si somos más prácticos, pero la idea es que vaya en crecimiento. Ahora, el poder de la tumba vacía nos ayuda en esta santificación progresiva. El poder del Espíritu ayuda a nuestro espíritu y obviamente luchamos contra la carne o la naturaleza caída, que aún queda un remanente en nosotros. Entonces entramos en el versículo 6. Identificados con su crucifixión. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre ahí es la naturaleza caída. ¿Se acuerda cuando estudiamos el pecado? Está el pecado imputado, está la naturaleza caída y están los frutos que son los pecados particulares, ¿se acuerdan? Pero en este caso se refiere a la naturaleza caída, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Así que la naturaleza adámica fue crucificada en Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, nuestra naturaleza adámica fue crucificada ahí, en la cruz, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando se refiere al cuerpo del pecado no se está refiriendo a algo físico. El cuerpo de pecado es el poder dominante de la naturaleza caída. Porque haciendo una ilustración, la naturaleza caída es como un rey depravado que tiene poder, pero al ser crucificada en Cristo, ese rey pierde el poder de dominio. Sigue existiendo, pero pierde ya el poder de dominio sobre el creyente. Ya no debe reinar sobre el creyente. De manera que nosotros pudiéramos pecar de manera intermitente aquí y allá. Si hacemos una descripción del cristiano, vamos a encontrar pecado de manera intermitente. De repente pecamos aquí, de repente pecamos allá. Pero no debería ser una constante, no debería ser un patrón. ¿Por qué? Porque esa naturaleza caída, si bien es cierto, nos hace la guerra, nos hace la vida de cuadrito a veces, pero no debe reinar sobre nosotros juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, el poder del dominio del pecado, a fin de que no sirvamos, o sea, no seamos siervos o esclavos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando Cristo muere por nosotros, somos librados de la paga del pecado que es el infierno. En la santificación progresiva estamos siendo salvos del dominio del pecado. Cuando el Señor nos glorifique, vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Hoy estamos en una guerra terrible entre la carne y el espíritu. A todo nivel es una guerra sin tregua. Yo soy luchado hasta en los sueños, hermano. O sea, uno esperaría que cuando uno se despierta empiece la lucha. En mi caso, no sé si a usted le pasa, pero yo hasta en mis sueños soy luchado.
Me paso unas películas, los sueños de repente, Señor, ayúdame. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y a todo esto, más allá de lo gracioso que puede resultar esto, es verdad. Hasta en los sueños somos luchados. Y yo incluso he sentido el auxilio hasta en los sueños. De repente siento la presencia de Dios en el sueño y venzo. A veces no venzo, pero generalmente venzo. Eso es interesante. A fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo importante. Que la naturaleza caída no sea nuestro rey, no sea nuestro Señor. No le sirvamos. No le luchemos los zapatos a la naturaleza caída. De hecho, delante decían que cuando estemos en el cielo vamos a estar glorificados, gracias a Dios. Yo decía que bueno que es así porque, o sea, yo no me soporto ni yo los voy a soportar a ustedes. No me soporto ni solo. A veces, hermanos, a todos nos ha pasado. Hay una guerra interna entre nosotros. Ay, ay, ay. Como decía Spurgeon, parafraseando a Spurgeon, que la gente cuando dice algo mal de otra persona, miente. Porque si usted, por ejemplo, si usted me critica a mí, yo encuentro obvio que va a encontrar algo, difícilmente va a encontrar algo que criticarme, pero ya, pero si usted me critica a mí, ¿cierto? Si usted me critica a mí y dice, por ejemplo, el hermano Freddy tiene este problema, yo desde ya le digo que usted está mintiendo. Pero está mintiendo no porque no sea verdad lo que usted está diciendo, sino que está mintiendo porque se quedó corto. Soy peor de lo que dice. En ese sentido usted está mintiendo. O sea, todo crítico mío miente porque soy peor en cuanto a la naturaleza caída. O sea, toda crítica es injusta, toda crítica es imprecisa porque somos peores. Bueno, ahí expliqué básicamente lo que Spurgeon dijo, pero esa era la idea. Fue más que un parafraseo en realidad. La cuestión, hermano, es que tenemos que identificarnos con su crucifixión, porque cuando nos identificamos con nuestra crucifixión, nosotros morimos. No sé si usted está encontrado con la experiencia de toparse con gente que usted conocía antes de ser cristiano, donde ellos quieren interactuar de la misma manera como interactuábamos y de repente chocan con un muro. A mí me pasó eso, por ejemplo, cuando yo estaba en el liceo. El Señor me salvó a los 15 años, hoy tengo 45. Si no me equivoco, el 4 de enero tengo cumpleaños, espero libros. Ya, mire, el punto es que cuando estaba en el Liceo Ragüe de Osorno, una vez se hizo una dinámica, el profesor hizo una dinámica de hacernos preguntas entre los alumnos. Yo estaba en el curso piloto y habían como 45 o 40 alumnos. Estaba en tercero medio, si no me equivoco. Y la dinámica fue la siguiente. Háganle preguntas a sus compañeros, preguntas secretas, así que nos pasaron papelitos a todos y hagan una pregunta ahí, compañero. Y después se iban a abrir los papelitos y se iban a dar a conocer las preguntas, pero sin decir quién las hizo. Entonces, ¿ya o qué? Si mal no recuerdo, hermano, me llevé una tremenda sorpresa porque 40 preguntas eran para mí. Yo predicaba en los recreos. Era obvio que casi todas las preguntas eran para mí. Y las preguntas eran, ¿por qué eres así? ¿Por qué hablas tanto de Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces fue una oportunidad maravillosa para predicar otra vez. De hecho, mi primera disertación se tituló El Cordero que lleva el pecado del mundo. Esa fue mi primera disertación. Y en ese momento me acuerdo cuando di el título de esa primera disertación, se largaron a reír todos los niños, no sabía por qué, porque estábamos recién llegando al curso, porque a uno le decían el Cordero, de sobrenombre, entonces por eso, mira, Cordero. Hay cosas que suceden. Pero el punto, hermano, tiene que ver con la identificación. Cuando el Señor te llama, tú tienes que identificarse con la crucifixión de Cristo. Eso significa que tienes que morir para el mundo. Estás en el mundo, pero debes morir para el mundo. Ya no hablas como el mundo,
ya no sigues los códigos del mundo, ya no te ríes de las cosas que el mundo se ríe. Tampoco que sea grave, hay algunas cosas que uno se puede reír, pero a lo que voy yo que uno no tiene que reírse de los chistes morbosos, de los chistes verdes. Por ejemplo, a ver, todos nos hemos reído de algún chiste verde, pero al menos no debe ser un patrón. Ese es mi punto, debemos luchar contra eso, porque uno está en el contexto de los paganos y uno está siendo luchado todo el tiempo. Todo el tiempo está siendo luchado y es una guerra sin tregua. Uno de repente quisiera pedir una tregua un ratito. No, es sin tregua. Va a caer mal en el grupo porque no vas a celebrar los chistes. O sea, eso, si yo me pongo en los pies del pagano, igual es penca una persona así. ¿Sí o no? Cuando quieren juntarse para celebrar algún carrete, ¿va Freddy? No. Oh, ya el santito, el santurrón. Entonces hacen burla de ti y te marginan, increíblemente te marginan de sus actividades. Hay algunas actividades que son correctas que tú podrías participar y hasta tienes ganas de participar, pero como ya traes una conducta de un personaje raro para ellos, te marginan. Por eso que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Esta es una máxima bíblica. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Wow. Entonces cuando de repente dicen algunos, los cristianos lo están, gracias a Dios que en Chile no están persiguiendo a los cristianos. Yo digo, sí, gracias a Dios, pero también me hago la pregunta reflexiva, ¿y por qué no nos perseguirán? ¿Qué estamos haciendo mal que no nos persiguen? Así que reflexione. Eso de que de repente llevamos años en el trabajo y todavía no saben que eres cristiano, eso hay algo raro que está pasando ahí. Bueno, esa es la primera verdad. Nuestra santificación debe ser identificada con la crucifixión de Cristo. El segundo punto, identificados con su resurrección, eso es como central, fundamental. Nosotros no creemos en un Cristo muerto, no creemos en un líder religioso que quedó en la tumba. De hecho, los líderes religiosos del mundo, Confucio, Mahoma, todos estos líderes religiosos del hinduismo, del budismo, de todas las expresiones religiosas, están muertos. Hay una sola tumba que está vacía. ¡Wow! Hay una sola tumba que está vacía y habla fuerte esta tumba. Y habla todos los primeros días de la semana porque cuando nos congregamos le recordamos al mundo que la tumba está vacía y que Cristo ha resucitado y que no solo ha resucitado, sino que un día viene por su iglesia para arrebatarla. De hecho, en el mismo capítulo 15 se habla del rapto al final. De hecho, el rapto, hermano, uno de los elementos del rapto es la resurrección de los que están muertos. Y eso está conectado también con el Evangelio, con la resurrección de Cristo. ¿Por qué cree que nosotros vamos a resucitar? Porque Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, nosotros no resucitaríamos. Pero como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos en el arrebatamiento si es que estamos muertos. De no ser así, vamos a ser transformados y ser llevados juntamente con los que están muertos a la presencia del Señor, a esa gloriosa esperanza bienaventurada. Por eso que el rapto no es una doctrina autónoma ni anárquica del Evangelio, al contrario, honra el Evangelio. El rapto honra el Evangelio. Dice así el 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, en el Evangelio no solamente se vive el fenómeno de que morimos, sino también se vive el fenómeno que cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. En otras palabras, somos los muertos vivos. No en el mismo sentido, para no violar la ley de la no contradicción. Puede haber un lógico que usted puede estar ahí analizando la prédica.
Pero sí somos los muertos vivos, no en el mismo sentido, pero sí los muertos vivos. Somos los que morimos y somos los que resucitamos en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Mire, esa es una resurrección espiritual. Si Cristo no muere, si nos identificamos con Cristo, nosotros no morimos. O sea, la salvación no se pierde. O sea, que decir que si la salvación se pierde, por lógica se está diciendo que Cristo va a volver a morir. Y por ende, su sacrificio no fue perfecto. O sea, decir que la salvación se pierde es un atentado contra el Evangelio. O sea, decir que la salvación se pierde es deshonrar el Evangelio. O sea, que decir que la salvación se pierde es estar diciendo que Cristo fracasó en su misión. ¡Wow! Increíbles las implicancias, ¿no? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. O sea, que decir que si la salvación se pierde es estar diciendo que la muerte puede enseñorearse nuevamente de Cristo. ¡Wow! Mire lo que dice 1 Corintios 15, del 2 al 19. Mire, escuche. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, hermanos, si Cristo no resucitó, váyanse para la casa y dejen de escucharme. Esto es vano. Vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios. O sea que si Cristo no resucitó, nosotros seríamos los falsos testigos de Jehová. Interesante. Si Cristo no resucitó, nosotros somos los falsos testigos de Jehová. Pero como Cristo sí resucitó, los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Cristo, ojo. Pero a la luz de esto, si es que nosotros creemos en la resurrección corporal de Cristo, y si es que realmente eso sucedió, y nosotros sí lo creemos, o sea, nosotros en esa clave somos los verdaderos testigos de Jehová. Interesante. Así que cuando se encuentre con un testigo de Jehová, no me quites el nombre, che. Sigamos, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. No eres salvo, vas al infierno. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobre gente, pobres los evangélicos. Si Cristo no resucitó, somos dignos de que la gente sienta lástima de nosotros. Pero como nosotros sabemos que Cristo resucitó, es todo lo contrario. Lo celebramos los primeros días de la semana. De hecho, hay 4 hechos históricos que a la luz de estos 4 hechos históricos, la mejor explicación de estos 4 hechos históricos verificables es la resurrección de Cristo. Aquí entramos ya en una dimensión más apologética.
Hay un hecho que todo historiador no puede negar: el entierro de Jesús. En el primer siglo hubo un personaje llamado Jesús que fue enterrado. Aún los historiadores honestos y seculares no podrían negar eso. Hubo un personaje que fue enterrado en el primer siglo y se llamaba Jesucristo. Primer hecho objetivo. Segundo hecho objetivo: hubo un momento donde la tumba se descubrió vacía. Mire, primer hecho histórico: hubo un personaje llamado Jesús que fue sepultado en una tumba. Segundo hecho histórico: esa tumba se encontró vacía. Tercer hecho histórico, o una pluralidad de hechos históricos: hubieron apariciones o testimonios de apariciones post-mortem. Alguien podrá incluso decirme: no, pero que eso era mentira. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo estoy diciendo que, sea verdad o sea mentira, lo que no niegan los historiadores es que hubieron testimonio de gente que testificó, valga la redundancia, que experimentó apariciones de Cristo post-mortem. Pero aquí tenemos tres hechos históricos. Hubo alguien que fue enterrado. La tumba fue encontrada vacía. Hubo testimonio de gente que dijo haber visto vivo al muerto. Tres hechos históricos. Cuarto hecho histórico: algunos apóstoles y primeros creyentes empezaron a predicar que Cristo había resucitado. Algunos podrán creer eso o no, pero lo que no pueden borrar es que había gente que predicaba eso. Eso es un hecho histórico. Entonces, ante esos cuatro hechos históricos, ¿cuál es la mejor explicación? Cristo resucitó. Se han dado otras teorías de los naturalistas. Los naturalistas, los que niegan los milagros en la historia, han dado otras teorías. Pero a nivel de lo más probable, a la luz de los cuatro hechos históricos, es que Cristo resucitó. Algunos dicen que que Cristo en realidad no había resucitado, pero la gente mintió de que Cristo había resucitado. Es decir, que los primeros creyentes sabían de que Cristo no había resucitado, ¿cierto? Sin embargo, predicaban la resurrección. Eso dicen los ateos. Que estos primeros predicadores en el fondo engañaron al mundo porque sabían que Cristo no había resucitado, pero con todo predicaban que Cristo había resucitado. La respuesta apologética cristiana es: pero te falta decir que estos que decían que Cristo había resucitado morían por esa verdad. Claro que nosotros podemos encontrar gente que mienta, pero qué raro encontrar gente que sepa que es mentira y que mueran por eso. Eso es ridículo. O sea, si morían por esa verdad, al menos pensaban que era verdad. Porque nadie muere por una mentira. Entonces, hermano, nuestra santificación, porque estamos viendo la santificación progresiva, debe basarse en esa verdad del Cristo resucitado, en la identificación del Cristo resucitado y previamente del Cristo crucificado. Entonces la canción de Pancho Puelma podríamos modificarla un poquito y cantarla en la iglesia y ponerle verdad bíblica. Será un santito, mi hermoso nietito. ¿Ah? Será un santito, mi hermoso nietito. Ahí, hermano, le entrego la primera letra para que siga ahí componiendo. Un aporte al departamento musical. Eso no lo pensaba decir, así que es luz directa. Tercer punto. Identificados con su vida. O sea, Cristo no resucitó, sino que hay una nueva vida. Nosotros caminamos en la vida de Cristo. Entonces el creyente no se identifica con la vida antes de la cruz,
por supuesto, es un ejemplo glorioso y todo el asunto, pero desde el punto de vista de la verdad de la salvación, nos identificamos con el Cristo post-cruz, con el Cristo resucitado, con la vida del Cristo resucitado. Él resucitó para nuestra justificación. Dice, el versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ahí está la analogía para nosotros. O sea, Cristo vive, pero no solo vive, sino que para Dios vive. Así también, ahí viene la aplicación inspirada, así también vosotros consideraos muertos al pecado, muerto al poder de la naturaleza caída, muertos al pecado, pero, contraste, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia aquí es clarita. La Biblia es muy clara. ¿Sabe usted por qué debemos estudiar la Biblia de manera tan inductiva a los predicadores? No para hacerla complicada, sino para hacerla clarita. Es la perspicuidad de la Escritura. Su mensaje central es claro. Obviamente hay cosas difíciles de entender. Pedro lo tenía claro. Pablo tenía loco a Pedro estudiando las cartas de Pablo. Hay cosas, bueno. El Señor le reveló cosas extraordinarias a Pablo, a tal punto que lo tenía cortito ahí, le envió un demonio para que le mantenga el ego a raya. Así que si usted pide luz como predicador, lo más probable es que Dios le envíe un demonio. Claro, para que lo mantenga a raya. De repente dolores que uno siente. Ese no es dominio propio, es demonio propio. Enviado directamente de Dios para mantenerte a raya, para reventarte el globo, para bajar tu ego. Interesante, ¿no? Algunos andan siendo guerra espiritual, sal demonio, y no saben nada que Dios te lo envió. Interesante. Aplicación de estas verdades que hemos visto. Bueno, ya mencioné que en Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 26, 28, 29. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire, Pedro es sencillito. Pedro es sencillito. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué sencillo, Pedro. Ni gana me da estudiarlo en griego. Qué sencillo, Pedro. ¿Para qué vamos a complicar la vida con el griego, cierto? Ya. Primero de los Corintios, eso en esos 3 versículos, las veces que la Biblia usa el término cristiano, solamente en esas 3 partes. Entonces ahí podríamos decir, hermano, que una cosa es Cristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, etcétera, nuestro Salvador. Los cristianos somos nosotros, pero el cristianismo como fenómeno social, histórico, de antropología cultural, es una realidad post-canon cerrado. O sea, el cristianismo es un movimiento ya de la historia de la iglesia. Ahora, el cristianismo básicamente produjo la cultura occidental, hermano, porque puso el substrato moral para que esta sociedad no se vaya a pique. Hoy en día todo el mundo está conspirando contra la civilización occidental, pero gracias al cristianismo, como decimos acá en Chile, tuvimos un veranito de San Juan llamado civilización occidental. Ahora, conversábamos ayer con la hermana Cristina y su esposo, o su esposo con la hermana Cristina, su esposa,
Hay que poner el diseño correctamente. Castigándome solo. Ya, la cuestión es, hermanos, que hay tres grandes modelos de pensamiento. El pensamiento premoderno, el pensamiento moderno y el pensamiento posmoderno. Hoy la iglesia está viviendo en el contexto de la posmodernidad. No somos una iglesia posmoderna, pero sí somos una iglesia en la posmodernidad o ante la posmodernidad. Pero ¿con qué pensamiento nosotros nos identificamos? La iglesia se identifica con el pensamiento premoderno. Porque ¿qué dice el pensamiento premoderno? Dice que la autoridad de la verdad está fuera del hombre. En este caso, la Biblia es la autoridad objetiva que está fuera del hombre. Eso es el pensamiento premoderno. O sea, nosotros somos hijos de la premodernidad. Cuando te digan, ¿eres moderno, eres posmoderno? No, yo soy un hijo de la premodernidad. Soy un sobreviviente porque ya no es el patrón. Somos sobrevivientes. Somos la resistencia del premodernismo. Somos hijos de la premodernidad. Pero obviamente no nos van a invitar a programas de farándula porque somos los brutos, los medievales. Pero todavía quedamos algunos brutitos. ¿Cómo lo interpreta el mundo? El mundo piensa que nosotros andamos con la cabeza, pero lo que no saben es que ellos andan con la cabeza y que nosotros andamos con los pies. Sigan criticando al Joker. No. Hermanos, 1 Corintios 1:30 dice, más por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo, por Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, 1, sabiduría, 2, justificación, 3, santificación, nuestro tema, y redención. O sea, que no solamente la santificación posicional tiene que ver con Cristo, sino la santificación progresiva también debe ser vivida en el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque es Él el que pone el querer como el hacer. Cuando usted se quiere santificar, de repente, hermano, a mí me pasa. De repente me vienen unas ganas de pecar. Pero y de repente, a posteriori de eso, si resisto esas ganas de pecar, eso pasa, hermano, es casi fórmula, es casi matemática. Cuando me vienen esas ganas de pecar, que es bastante constante, me vienen esas ganas de pecar, pero si resisto ese momento desagradable, para mi espíritu, para mi carne es agradable, pero si resisto ese momento, después me vienen unas ganas de santificarme. ¿Le ha pasado, no? La lucha entre la carne y el espíritu. Ahí está, ahí ando. Así que cuando converse con su hermano, ando en clave de tentación, ando en clave de quererme santificar. Pero ahí está la lucha sin tregua. Alguien dijo, si no me equivoco, fue Sugiel Michelem, dijo una gran verdad, porque también dice verdades, nuestro hermanito Sugiel. Entonces, nuestro hermanito Sugiel dijo, a veces la única señal de que somos realmente salvos es esa guerra constante entre el espíritu y la carne. Porque el que no es salvo no tiene esa guerra, por hermano, ese está entregado, ese está dado. Así que eso es verdad. A ver, hay varias dimensiones de aplicación a esta verdad como individuo. Así que ahora como individuo, ¿cómo usted aplicaría esta verdad como individuo? ¿Cuando está solo? ¿Cuando nadie lo ve? Y de hecho el área más importante es esa. Porque uno en áreas colectivas uno tiende a santificarse porque es un poquito hipócrita. Pero en el área individual, ahí es la principal área donde debemos santificarnos, porque ahí realmente somos lo que somos. Ahí se ve cuánto pesamos. Ahí vemos si nuestro caballo corre o no corre.
¿Qué pasa en el área individual? En esa área, hermano, debemos trabajar. En esa área es la principal área que debemos trabajar. Debemos honrar a Cristo, debemos honrar a Cristo. No importa que hayas perdido batallas, pero gana una. Con una batalla ganas empieza. O hermano, o si vas a perder, no te entregues fácil. No te entregues fácil. Si ya te tienen en el piso, al menos muérdele las patas al pecado. Pero no te entregues fácil. Ya después entran otras áreas como el trabajo. ¿Cómo honramos esta verdad de la santificación progresiva en el trabajo? Bueno, ahí tenemos cuando tenemos que decirle no a los compañeros, cuando tenemos que vivir a veces quedar mal, ser los malos de la película. Esa parte es difícil porque también es difícil porque estar llevando la contraria todo el rato. ¿Me capta? Es difícil. Pero el Señor nos ayude. La familia. Yo creo que la familia es la dimensión donde más nos cuesta santificarnos, pero a la vez donde más reales somos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sucede una paradoja aquí que me parece interesante, que me está dando luz el Señor ahora. Cuando, por ejemplo, en la familia nosotros no tenemos nada que aparentar, nos conocen, ¿sí o no? Y es complicado santificarse en la familia, y de aquí les doy un spoiler, o sea, un consejo, hermano, que nos aplica a todos. Porque cuando nosotros nos queremos santificar en el contexto de la familia, nos falta el que te dice, voy a exagerar para que se entienda el punto. Yeah. ¿Sí o no? Si yo te conozco. Yeah. Como tan santo. Oye, la familia no coopera mucho, ¿eh? ¿Sí o no? Es complicado santificarse en el contexto de la familia, hermano. Sin embargo, nos están criticando todo el tiempo que tenemos que santificarnos. Entonces, esa es la paradoja. Te critican todo el tiempo que tienes que santificarte. Y cuando tú quieres obedecer, te dicen, yeah. Bueno, ¿qué quieren, po? ¿Sí o no? Esa parte del sermón, no sé por qué la van a recordar, creo yo. Ahí está el padre, la esposa, el hijo, la hija, qué sé yo, el hermano, la hermana. O sea, santificarse ante la hermana, como que no te creen mucho, como ante el hermano, o ante el papá, la mamá. Pero la idea es que, hermano, si hay un miembro de la familia que se está santificando, aunque usted le den ganas de decirle, yeah, aunque usted le den ganas de decir eso, no lo haga. Ayude a su familia. Ayude a su familia, aunque usted crea que es un completo hipócrita, pero ayúdelo. Por favor, ayude a su hermano. Bien, en el área de la iglesia, el pastor, el miembro. En la iglesia yo creo que es el lugar más fácil donde uno aparenta santificación. Porque ahí todos ponemos cara de salvo, cara de predicador. Ahí tenemos una reputación que cuidar. Tenemos que cultivar una reputación pública. Pero aún así debemos buscar la realidad, la verdadera santificación también en el culto. ¿Ya? Pero ¿cómo, por ejemplo, podríamos en lo práctico ayudarnos unos a otros a santificarnos en el servicio? Por ejemplo, yo creo que la mujer hay una forma correcta de vestirse. Y ojo que no estoy trayendo a colación la cuestión del pantalón y la falda, no estoy trayendo eso, sino que lo que estoy trayendo a colación es tapa o no tapa. ¿Entiendes? Hermano, el punto es que ustedes como mujeres, ustedes deben entender, imagínense, hermano, que esta iglesia ya está llena, tenemos más de 100 miembros ya. Ustedes como mujeres, ustedes tienen que cooperar con sus hermanos. Porque antiguamente decían las mujeres, cuando alguien le decía, hermana, vístase correctamente, ya, pero ¿y qué culpa tengo yo que este otro sea pecador? ¿Me entiendes? Esa era como la respuesta carnal. Pero no, cuando uno entiende la Escritura, uno tiene que
entender que realmente sus hermanos son luchados. Quizás no todo en el mismo nivel, pero sí hay una lucha, porque si usted se viste provocativamente, ese es el punto, si usted se viste de una forma provocativa, y por ejemplo, yo estoy sentado aquí y usted está delante, y estoy cantando, hermano, voy a ser luchado. Esa es la verdad. Eso las hermanas deben entenderlo. Que hay una naturaleza caída en el hombre, que nosotros obviamente luchamos para no caer, pero también las hermanas tienen que cooperar. ¿Y cómo pueden cooperar? Con una vestimenta correcta, etcétera, sin caer en legalismo y toda esa cuestión. ¿Por qué, hermano? Porque yo en la iglesia yo vengo a concentrarme en adorar a Dios y la idea es que lo menos posible algunas cosas incorrectas me desconcentren. Esa es la verdad. Bueno, ahí habría una aplicación en la parte pública de la iglesia. También podríamos decir, del punto de vista de los hombres, cómo deberían apoyar a sus hermanas para que se santifiquen. Podríamos buscar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, a veces en Chile, bueno, en el mundo entero en realidad, pero ¿se acuerdan ustedes que hubo un tiempo donde hubo como un sobreénfasis en alabanzas que, si bien es cierto, hablaban de Cristo, hablaban de las verdades bíblicas, pero se concentraban tanto en el amor entre la persona y Cristo, que las alabanzas eran tan románticas? ¿Se ha dado cuenta que había alabanzas que llegaban a ser hasta como románticas? Y que incluso en la práctica servían para los mensajes subliminales, porque el jovencito que estaba enamorado de la jovencita estaba cantando ahí, pero a través del lenguaje gestual se lo estaba dedicando. Entonces también había las mensas películas, a veces las mismas alabanzas. Tenemos que cuidarnos también en las alabanzas en ese sentido. Por ejemplo, eso como por buscar un ejemplo práctico. El gobierno civil, otra dimensión. Como ciudadanos, ¿cómo podríamos santificarnos? Bueno, las leyes del tránsito lo vamos a pasar por este momento, hay un ejemplo, pero debemos cumplir las leyes en general, hermano. Las leyes que obviamente honran y están de acuerdo con la verdad, porque hoy en el día también hay leyes injustas que nosotros no vamos a honrar. Hay una resistencia pacífica del cristiano ahí. Debemos ser un ejemplo ante el mundo civil hasta donde honremos el Evangelio. De ahí, si tenemos que caer mal, estamos dispuestos a caer mal. Pues bien, hermanos, entonces, nuestra santificación debe basarse en las verdades axiomáticas del Evangelio, 3. En este caso, debemos identificarnos con la muerte, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, con su resurrección y con su vida. O sea, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Gracia y paz a vosotros. Hasta aquí queda la palabra del Señor. Pasa el pastor a este lugar y seguimos con el servicio.